Así rodeado nada puede salir mal, compañeros. Con Nico Fiorentino para que nos cuente lo que hay que saber de materia política, con Néstor Espósito para que deje su enfoque desde lo judicial. Estamos hablando del nuevo ministro de Justicia, del próximo ministro de Justicia, digamos, todavía no es oficial desde la palabra de Alberto Fernández, que ayer lo ha dicho en Canal 9 junto a Cata Delía y Diego Schurman, todavía no está en los papeles, ¿verdad? Exactamente, falta que la Cámara de Diputados le acepte la renuncia. De hecho, podría tomarse también licencia como diputado, pero tengo entendido que va a presentar la renuncia. Recién ahí van a poder oficializar la designación de Martín Soria como el nuevo ministro de Justicia. Exactamente fue confirmado una semana después de que supimos también por boca del presidente Alberto Fernández que la ahora, podemos decir, exministra, está todo difuso. No tenemos ni exministra ni ministro anunciado, pero todo está encaminado. La futura exministra Marcela Exactamente, y futura embajadora en la UNESCO y con sede en París. Justo una semana después tuvimos la confirmación. De hecho, el nombre de Martín Soria había sido uno de los dos nombres que había arrojado en esa entrevista del lunes pasado, del lunes de la semana pasada, el presidente Alberto Fernández. Una designación que hay que entenderla como una designación para mí, como una definición política, y lo cual es bastante lógico, pero en algún momento se especuló con algún ministro de características más académicas. ¿Quién, por ejemplo? Y se había evaluado a Marisa Herrera, incluso León Arlanián, que si bien ocupó cargos políticos, sus fundamentos son mucho más académicos que políticos. Martín Soria, un dirigente que es diputado nacional, que fue intendente de la ciudad de General Roca en Río Negro, que fue candidato a gobernador de Río Negro, perdió las elecciones en 2019, y además un dirigente político que desde la Cámara de Diputados se puso muy al hombro la agenda judicial del gobierno, la agenda más dura, más pesada. ¿Será que este es el momento de más práctica sobre la teoría? ¿Será este el momento en el cual el ministro de Justicia deba acelerar con ideas que fueron promovidas en todo este tiempo? Y bueno, ya lo que tiene inmediato implica mucho trabajo, porque implica por lo pronto destrabar dos leyes importantes que están en la Cámara de Diputados, que son la reforma del Ministerio Público Fiscal, una reforma que lo que hace es cambiar las condiciones en las que se elige al procurador. Sabemos que la Argentina no tiene procurador puesto en el lugar con las condiciones que demanda la Constitución desde hace ya varios años, desde la renuncia de Alejandra Gil Carbó, un nombre que nos quedó lejísimo, pero es la última procuradora que asumió ese cargo con acuerdo del Senado. Y la otra ley importante, la reforma del fuero federal, que también está trabada, las dos en la Cámara de Diputados. Vamos a escuchar a Martín Soria en declaraciones en Radio 10. Ahora Néstor nos cuenta también qué es lo que puede venir en materia de justicia, tantos frentes abiertos en esta cartera que tendrá entonces nuevo ministro. Hoy hablaba de esta forma. Desarmar el lawfare que se montó, desarmar esa mesa judicial, ¿no?, que funcionaba en el despacho del expresidente Macri, donde intervenía hasta el exministro de Justicia del macrismo, ¿no? Y las principales figuras de su gabinete. Conmigo no van a contar para hacer eso, ¿no?, para recibir escondidas jueces y fiscales. Acá no hay ningún cambio de causas ni de fiscales en ninguno de los proyectos que se presentaron hasta ahora, tanto para modificar la ley del Ministerio Público Fiscal como la reforma judicial que fue presentada. Existe la más mínima posibilidad de cambiar jueces, pero además conociendo a la vicepresidenta es lo que menos querría. Esta es la verdad. Ella quiere, como cualquier ciudadano que no tuvo nada que ver o que es inocente de la que lo acusaron mediática, judicial y políticamente, porque eso es el lawfare, que sea la misma justicia como corresponde la que la libere de culpa de cargo, que es lo que corresponde cuando uno no hizo nada. Que haya sido como diputado quien denunció las visitas del juez Hornos a Mauricio Macri ya habla de la característica que tendrá el nuevo ministro de Justicia. A ver, llega con ese palmarés, se supone que esas son las virtudes que querrán que en el ministerio pueda exponer. Tu mirada, Néstor. Hay tres momentos de lo que tiene que ver con los proyectos, los propósitos del nuevo ministro. Uno del pasado, uno del presente y uno del futuro. Del pasado lo acaba de anunciar, que es terminar con la mesa judicial. Terminar con la mesa judicial significa que todavía quedan resabios muy potentes, muy presentes, que se instalan básicamente en la justicia federal, penal federal en Comodoro Pi. El presente
urgente es erradicar el lawfare. El lawfare también está todavía como una práctica permanente, modificada porque la estructura de poder ya no es la misma, el presidente es otro y no se impulsa desde el Poder Ejecutivo esa práctica del lawfare, pero las prácticas y las consecuencias del lawfare sigue. Y a futuro, lo decía recién Nico, hay 3 grandes proyectos. Una es la reforma del código, básicamente para implementar el código acusatorio, para poner en marcha el código acusatorio, la modificación del funcionamiento de la Corte Suprema, básicamente en lo que tiene que ver con esta arbitrariedad de decidir por la libre elección qué causas trata y qué causas no, y la otra es terminar con un interinato que se lleva más de 3 años. La Argentina no tiene un jefe de los fiscales desde que a los empujones echaron a Alejandra Gil Carbó, tiene un procurador interino que ya está con edad excedida para la jubilación y que además está ocupando un cargo para el cual no fue elegido. El proceso de elegir al procurador general es otro muy diferente del que tiene Eduardo Casal en la actualidad. Bueno, ahí están definidos los 3 grandes ejes de la gestión que se viene. Ya no como diputado, Nico, sino como futuro ministro o como ministro entrante de la cartera de Justicia, fue muy crítico de la Corte Suprema. Sí, lo hizo de entrada. Una pregunta que hay que responder, parecemos medio obligados a responderla, y es: ¿quién lo puso? ¿Se lo puso el presidente, lo puso la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner? Ahí, para entenderlo muy rápidamente, Martín Soria se ganó la confianza del kirchnerismo dentro de la Cámara de Diputados, pero en la interna del PJ, del peronismo de Río Negro, él tuvo siempre enfrente a Martín Doñate, que es el hombre, que también es diputado nacional, que es el hombre de Cristina. Así que puede haber tenido alguna veña, puede haber sido un nombre de consenso, pero de ninguna manera hay que identificarlo como un kirchnerista, porque el kirchnerista de Río Negro que enfrenta a Martín Soria es Martín Doñate, que además en la ensalada de nombres que hubo para el Ministerio de Justicia fue uno de los que pasó por ahí. ¿Completo, compañeros? Completo. Continuamos.